Muy, pero muy buenos días. Damos gracias al Señor por este nuevo día que Dios nos concede. Hoy, 7 de julio del año 26. 7 de julio del año 26. Damos gracias al Señor porque Dios ha sido muy, pero muy bueno. Sus misericordias son nuevas cada mañana y Él nos concede una vez más estos espacios para ser edificados como iglesia, estos espacios para ser bendecidos como iglesia, estos espacios donde nos podemos nutrir, alimentarnos como iglesia. Así que sea usted bienvenido, bienvenido a este café de reino, un devocional que Dios nos concede, una excusa de Dios para seguir creciendo. Sea usted bienvenido. Hoy quiero dar como de costumbre un inicio con una palabra, con un texto que sé que le va a ministrar y nos va a ministrar mucho. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, voy a leer el versículo 9, 10 y voy a saltarme al 12. Antes bien, dice la palabra, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. En este privilegio que tenemos, porque hemos recibido al Espíritu de Dios, Él nos revela. En otras palabras, Él nos hace saber lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para nosotros que le amamos. Así que creo que Dios eh, va a seguir dándonos, va a seguir revelándonos, va a seguir quitando velos por el Espíritu Santo, ¿sí? Esta palabra revelación no es más, sino que se quita un velo. Y a medida que crecemos, Dios va quitando esos velos para que crezcamos en el conocimiento y sepamos lo que Dios ha preparado para nosotros. Muy bien, hoy tenemos una vez más invitado especial, como siempre, a nuestro amado Pastor Nelson. Pastor Nelson, bienvenido. La vez pasada se quedó conectado para este café también y para nosotros es una bendición. Sea usted bienvenido, Pastor. Pastor, muchas gracias. Muy buenos días para todos. Qué privilegio de verdad poder estar aquí y poder acompañar. Y sé que, como usted siempre lo dice, siempre en Dios hay más. Y sé que para este mes de julio Dios ha preparado igual para su iglesia. Sigue manifestando más, va en aumento esa bendición que Dios nos ha dado, que es Cristo. Así que qué gusto estar aquí, Pastor. Y sé que hoy Dios nos va a conceder un tema muy especial que vamos a hacer pero muy bendecidos. Este mes de julio tenemos nuestra meta, nuestro devocional, que es el de edificar. Y creo que esto de hoy, este tema de hoy, nos va a conducir a la edificación. Nos va a conducir a seguir creciendo conforme a la voluntad de Dios. Hoy nuestro tema, pastor, es un tema bien interesante. Tú tienes más de lo que crees para dar. Amén. Tú tienes más de lo que crees para dar. Tenemos más de lo que creemos para dar. Ahora, yo quiero de una vez anticiparme y sé que las personas que nos conocen dicen, wow, detrás de ese tema, detrás de ese título hay algo que quiere enseñarnos Dios. Pero quizás el que no nos conoce, quizás el que nos ve por primera vez dice, son de los mismos, ya van a empezar a pedir, ya van a empezar, ¿sí? Porque Sí. infortunadamente, pastor, no hay un buen testimonio en nuestros asuntos de finanzas. Pero yo le animo para que no se me adelante y no se me atrase tampoco, ¿sí? Deje que el Espíritu Santo por la palabra sea ministrándolo y al final lo juzgue, ¿sí?
porque Así estamos es. llamados a tomar lo bueno, a retener lo bueno y a desechar lo que no nos conviene. Amén. Así Así que, es. nuevamente, no se me adelante, pero no se me atrase. Muy bien, entonces nuestro tema hoy, tú tienes más de lo que crees para dar. ¿Y qué podemos decir, pastor, con respecto a este tema? Definitivamente, pastor, es que nosotros siempre, tal vez por las costumbres de familia, todo lo que tuvo que ver con nuestra infancia, si hubo escasez, si hubo limitaciones, ¿sí? Siempre pensamos de que no tenemos o solo tenemos lo suficiente, ¿sí? Que no nos alcanza para más, ¿sí? Pero estamos hablando en la parte espiritual y estamos hablando desde el nuevo pacto, donde ya Dios su plenitud la puso en nosotros. Estamos completos. Y qué interesante, pastor, y voy a comenzar animándole a todos, primero para que le dé compartir, para que le invite a su familia, a sus amigos, envíele el link al WhatsApp de la familia, bueno, de la iglesia. Y segundo, mire, esta palabra tenemos mucho para dar y definitivamente tenemos mucho para dar. Y no lo vamos a enfocar, como dijo el pastor Ángel, en la parte económica, sino es de todo lo que hemos recibido de Dios. Estamos completos, no tenemos falta de nada, ¿sí? Esa plenitud está en nosotros. Y le voy a, pastor, me voy a adelantar y decirle algo importante. Cuando usted se dispone a dar, no lo mire, desbloquees en el sentido de que económico. Cuando usted se dispone a dar a Dios tiempo, ¿sí? Servicio, oración, todo lo que usted, cuando usted se dispone para Dios, para dar, ¿sabe qué le dice Dios? Da y se os dará. A medida que damos, ¿sí? A medida que damos, pastor, ¿qué pasa? ¿Qué va a hacer Dios? Nos va a dar más. El concepto que tenemos del mundo, pastor, es que si damos, entonces me voy reduciendo. Eso. Entonces voy, no, porque mire, de sumar voy restando. No, en Dios la matemática es diferente. En Dios es que si usted da, pues Dios le va a dar más. Y usted tiene la parábola de los talentos al que, recuerda, al que le habían dado 5 talentos, dijo, déselo al que tiene 5. ¿Pero por qué, señor? Si tiene 5 y ya ganó otros 5, tiene 10. No, al que tiene se le dará más. Wow. Señores, el provecho o la bendición o el beneficio, como usted lo quiera llamar, ¿sí? Es para nosotros. Si usted da servicio, usted le da a Dios su tiempo, le da a Dios su oración, su obediencia. Si usted le da a Dios, pues déjeme decirle que el beneficio, el provecho, la bendición, ¿para quién va a ser? Para usted, porque Dios le va a dar más. Dios lo va a llenar más. Dios no llena lo que, hermano, una copa llena, ¿para qué le va a llenar más? Vacíes en Dios para que Él la siga llenando más y más y más. Sí, me llama poderosamente la atención esa introducción, pastor, porque a veces creemos que por dar, lo que usted decía, vamos a escasear, ¿sí? Vamos a hacer. Nos vamos a reducir por dar, porque es que tenemos la matemática humana, ¿cierto? Sí, señor. 2 menos 1 da 1. Yo tenía 2, le quité 1, pues me quedó 1, Sí, ¿sí? sí, 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 Pero sí. es que la matemática del Señor es algo inusual. ¿Cómo es posible que unos cuantos panes y unos cuantos pececillos se multiplicaron en más de 20,000? Aunque la Amén, Escritura amén. registra 5,000, dice hombres, faltan las familias. Y los judíos tenían familias grandes, ¿sí? Así La es. matemática de Dios es 2 menos 1, recibirá más. Así es. La matemática de Dios, que el texto que usted trae aquí en Lucas capítulo 6, versículo 38 es, dad y se os dará. No se va a reducir y se os dará. ¿Qué se os dará? Una medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. Ah, pastor, porque con Pastor, la es que medida que medís,
os volverán a medir. Eso, esta figura un día la vi, pastor, esta figura que dice, os dará una medida buena. Entonces tiene una medida, ¿no? Buena. Entonces luego dice, apretada. Entonces, aprieta, ¿sí? Que quepa más. Sí. Y luego dice, remecida, para que quepa más. Y rebosando. Porque esa es la matemática de Dios, pastor. La Amén. matemática de Dios es, necesito que puedas entender que conmigo las Aleluya. cosas son diferentes. Pastor. Pastor, Yo creo y que, usted, mire, podríamos quedarnos ahí en el café y nos vamos contra hiper bendecidos, pastor. pastor, y le voy a añadir otro poquito, mire. Un día el Señor Jesús dijo lo que cuesta seguir al Señor, y más lo habló a los ricos. Y Pedro llega y le dice, Sí, Pedro señor. le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo por usted. Todo. ¿Sí? Y el Señor dijo, bueno, ustedes van a recibir 100 veces más. ¿Dónde? Acá. Acá, dice. Y arriba. Aleluya. Acá y arriba la vida eterna. Mi amado, y mire que van a recibir más, pero usted dice, bueno, plata, pastor. No, mire, se van a recibir familias. Pero no se me adelante. No se me adelante, pastor. ¿Cuántas familias no tiene usted? Usted Mucha. tiene la familia, no solamente la familia Rodríguez allá en La Dorada. Usted tiene la familia Álvaro, tiene la familia Emerson, Juan Carlos, Fran, familia, tenemos mucha familia, ¿sí? Yo estoy hablando de la gente de fe, no sé, no van a poner con familia. La familia de la fe. Sí, dice porque van a recibir familia, van a recibir más. ¿Cuántos hijos no tenemos? Lo que pasa es que nosotros no lo vemos de esa manera. Nosotros tenemos que cambiar la manera de ver las cosas, como cuando usted dice, la iglesia en La Dorada, la iglesia en Canadá, la iglesia en España. Y la gente dice, oiga, ¿verdad hay una iglesia allá? Porque queremos, es una estructura. Eso. Pero allá hay una familia, allá está la iglesia. Amén. Nosotros tenemos muchas familias. Lo que pasa es que nosotros, pero esa familia que yo tengo, eso no me aporta, antes me toca darles. Entonces, pero es la cuestión mental que nosotros tenemos. Usted le da a Dios y Dios le va a dar más. ¿Sí? Más le va a dar. Por eso, pastor, el apóstol Pablo, y es un versículo que es muy enseñado, es debemos renovar nuestra manera de pensar para comprobar, compruebe, ¿sí? La buena voluntad de Dios, que es perfecta, amén, agradable, pero necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Siendo así, vamos a ir al texto base, pastor. Esta vez tenemos un solo versículo que me ha ministrado, de verdad me ha ministrado, y yo oro a Dios que este video lo pueda multiplicar, que este video lo pueda ver la iglesia. Amén. La iglesia del Señor, la iglesia que pastorea el pastor Nelson, la iglesia que Dios me permite pastorear, mis hermanos en la fe, porque estoy interesado en mi corazón. A mí me ha ministrado muchísimo, porque son las cosas que Dios tiene. Lo que ojo no vio ni oído yo no había visto que tenía más familias. Son las cosas que Dios ha preparado para nosotros, pastor. Amén. Y es por el Espíritu que nos es revelada. Y a mí este texto me ministró muchísimo y quiero compartirlo con la iglesia por gracia, de la gracia que he recibido en este texto, compartirlo. Pastor, mire, está en Hechos capítulo 20, versículo 35. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús. Hagan memoria de las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El Señor conocía el secreto, pastor. Es más bienaventurado. Y si uno mira en versiones actuales, esa porción dice, las palabras del Señor Jesús, hay más bendición en dar que en recibir. Entonces, pastor, el Padre conoce también este misterio. Es un misterio dar, porque como decíamos inicialmente, parece que si yo doy me reduzco, pero en el reino de los cielos es un misterio. Usted no se reduce, usted se multiplica en una medida buena, remecida, apretada, ¿sí? Porque hay una respuesta en lo sobrenatural a nuestro favor. Solo mira cómo el Señor Dios Padre, dice Juan capítulo 1,
que ellos vieron al Hijo, al unigénito, ¿sí? Así O sea, es. el Dios Padre dio a su único Hijo, a su único Hijo, él lo dio. Pero ¿qué recibió? Una medida grande, remecida. Recibió al primogénito de muchos hermanos. Aleluya. Wow, hermano. ¿Sí? Ahora, no estemos interesados en lo que vamos a recibir, más bien estemos interesados en lo que vamos a dar, que ya entendemos que la respuesta de Dios y la matemática de Dios es inusual, es Así es. diferente a la Es matemática diferente. humana. Ah, pastor. Ahora, pastor, yo quisiera tocar tres punticos así. Suelta. Uno, para que usted en lo teológico nos enseñe esta mañana. Uno, el contexto, el contexto de esta cita bíblica. ¿Por qué Pablo está diciendo esto? ¿Sí? Sí. Dos, lo que Dios nos ha dado. O más bien cuatro punticos. Tres, Sí. lo que se da del nuevo pacto. Este texto es del nuevo pacto. Y cuatro, lo que nosotros damos. Y aquí nos va a tocar ser muy puntuales, muy precisos, como estamos trabajando este año 2026, para lograr el ensanchamiento en este tema. Sé que no es fácil, pero sé que el Espíritu Santo nos ayudará. Pastor, siendo las 6:45, se nos han ido 15 minutos. Déjenme saludar a las personas que están Amén. conectadas. Qué bendición. Gracias por estar ahí tomándose este café tan edificante. Sé que va a ser de bendición. Multiplíquelo, replíquelo. Tome nota, tome nota. Sé que será de gran bendición. Y si tiene un aporte de Dios en el chat, no deje de hacerlo. Bien, Pastor. Entonces, con el primero, Listo, pastor. el Hay algo, contexto que Pablo está hablando. Pablo, si usted, versículos anteriores, Pablo reúne a todos los ancianos Sí, de Éfeso y se está despidiendo de ellos. Dice, nunca más me van a volver a ver el rostro. Es la despedida de Pablo con la iglesia de Efesios, de Éfeso. sí, Y trae a mención, recuerda, trabajo con sus propias manos. Él dijo, yo he trabajado con mis propias manos, yo no he sido carga para nadie. Nunca buscó enriquecerse, ¿sí? Ayudó a los débiles. Pablo está haciendo todo un compendio de todo su ministerio, lo que él hizo, sí, ¿sí? ¿Para qué? Para dejarles como ese referente a los futuros ancianos, quiere decir pastores. Sirvió sin un interés personal, ¿sí? Sin un interés personal. Y me encanta, pastor, porque ahí en ese texto nos puede servir para la palabra para el mes de julio, porque dice, os los encomiendo a Dios, ¿sí? sí. Y a la palabra de Y su a la gracia. palabra de su gracia que tiene poder para sobre edificar. Mm, Mira, interesante que eso es para otro café. La palabra que tiene poder para sobre edificar. Mire sí, que no es edificar, sino sobre edificar, sí, porque señor. ya Dios puso El los, fundamento. los, el fundamento, las bases. Usted ya no va a construir de cero, usted ya tiene construido lo más importante. Si a usted se le da la buena voluntad de construir un edificio de 20 pisos, sepa que tiene el soporte, ¿sí? Para construir 20 pisos. Si usted quiere construir uno, construyalo, pero en Dios puede construir lo que se le venga en buena voluntad, ¿sí? Y ahí hablando de eso, Pablo entra y dice las palabras que usted leyó, pastor, recordando las palabras del Señor. Qué interesante porque si usted ha Mm, leído, eso no lo está en los evangelios, no dijo, el Señor Jesús no dijo eso, ¿sí? En los evangelios, no quedó registrado en los evangelios. Pablo entendía que toda esa manera de vivir era la expresión práctica de mm, toda la enseñanza del Señor en los evangelios. Cómo el Señor se dio, cómo el Señor siempre para servir a los demás. Dijo, yo no he venido a servir, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir. Entonces Pablo resume los cuatro evangelios como que es la expresión de la manera de vivir práctica de la enseñanza del Señor. Por eso dice, me encanta, recordando las palabras del Señor Jesús.
no es que nuestro Señor haya sido específico en decir más bienaventurado es dar que recibir. Lo que el Señor sí dijo es lo que dijo el pastor Ángel en Lucas capítulo 6, versículo 38. Da y se os dará. Y habló de la medida que explicó el pastor Ángel. Pero lo que hace Pablo es resumir la manera de vivir, ¿sí? Esa manera de vivir, esa expresión práctica de una enseñanza de Cristo. ¿Cómo era el Señor? No solamente era predicar el evangelio, sino era vivir el evangelio, pastor. Pastor, es que hay cosas que no quedaron registradas en los evangelios, Sí, señor. pero que Pablo vivió la experiencia de recibirlas del mismo Señor, ¿sí? Y quizás sí la dijo el Señor, quizás sí la dijo, y el Señor le plació revelárselas o hacerle memoria a Pablo, recordársela a Pablo, porque recuerda en la cena del Señor cuando Pablo dice, lo que yo recibí del Señor. O sea, Pablo no estaba en el tiempo de la cena, no, Pablo no estuvo en el aposento alto, pero Pablo lo recibió al igual que los otros apóstoles, ¿sí? Amén, amén. Mientras los apóstoles en Efesios capítulo 4, finalizando los evangelios, ven ascender al Señor, Pablo lo ve descender con ministerio, según Efesios 4. Eso no lo vio Pedro. Pero Pablo sí se le reveló que descendió el Señor con ministerios a unos apóstoles, a otros profetas, a otro evangelista, a otro maestro, a otro pastor. A Pablo, a Pedro y a los demás no se les reveló esto, ¿sí? Entonces, el apóstol Pablo tenía esa autoridad para decir, mire, edifiquen sobre este fundamento. Por eso reunió a los obispos, ni siquiera reunió a los pastores, a los obispos de toda esta zona del Asia Menor, donde el apóstol Pablo había extendido el evangelio y traza esta palabra, ¿sí? Me encanta ese contexto que trae pastor, porque son las preguntas que uno debe hacer. Oiga, ¿dónde está escrito esto? ¿Y por qué? Y para podernos sumergir. ¿Qué más, pastor? Pastor, y voy a ponerlo de una manera práctica. Si nosotros mañana recordáramos al pastor Ángel, yo, ¿qué puedo decir? La expresión práctica de la enseñanza que nos deja el pastor Ángel es misiones. Las misiones. Tal vez nunca se sentó a decir misiones, pero como ese era su estilo de vida, esa era su vida, su pasión, misiones. Entonces, Pablo dice, yo defino la vida de Jesús como el que se da para otros, el que se da. Ahí en ese versículo, pastor, está definido, en un versículo corto, en unas palabras cortas, está definido la vida de Jesús. Más bienaventurado es dar, porque usted lo dijo, él se dio. Y Filipenses capítulo 2 dice que despojándose a sí mismo, él dejó su trono, él dejó todo. ¿Para qué? Para darse por nosotros. Ahí está resumida. Si usted en pocas palabras quiere resumir, dígame el legado que dejó Ángel, misiones, ¿sí? Dígame el legado que dejó nuestro Señor Jesús, servir, dar. Más bien entonces dar que recibir. Entonces de tiempo, de servicio, de obediencia, de fidelidad, de amor, ¿sí? Pablo resume a Jesús, a nuestro Señor, como más bienaventurado es dar. Porque la vida de Jesús es esa, es darse. Pastor, y me encanta la palabra que él usa, bienaventurado, porque esa palabra bienaventurado es plenamente feliz, favorecido por Dios, aprobado por Dios, dichoso vivir bajo el placer divino, pastores. Wow. Es que es la máxima expresión, bienaventurado, el que da, bienaventurado el que da, dice el Señor. Por eso, pastor, por eso qué importante es en estos tiempos que tenemos las herramientas, el internet, saberlo aprovechar, ¿no? Y qué bueno que pueda uno sumergirse en un significado como este bienaventurado, porque uno lo deja siempre casi en lo mismo, y es que es feliz, 3 veces feliz, ¿sí? Pero hay más allá, o sea, el ser favorecido por Dios, el ser ese realizado, el ser aprobado por Dios, pastor, el vivir bajo ese placer divino de Dios. Entonces podemos cada vez que
leamos donde dice bienaventurado, cuando recuerde, pastor, que la escritura dice que nosotros somos bienaventurados porque creemos sin ver. O sea, en Amén. otras palabras, no solamente estaremos plenamente felices, sino que por creer, Así es, no así ver, es. seremos unos favorecidos por Dios. ¿Ah? Amén. El favor de Dios, porque recuerda que el Salmo 103 dice, y Él nos corona de favores. Ah, Así es. pastor, qué bendición, qué Pastor, bendición. y mire, vamos, como dice usted, porque el tiempo va corriendo, pero ya vimos el contexto, ¿sí? A quién se lo dijo, por qué se lo dijo, redujo, definió la vida de nuestro Señor Jesús diciendo, más bienaventurado. Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús, más bienaventurado es dar. Él se dio, Él se ofreció. Por ahí Isaías dice, ¿a quién enviaremos? Y el Señor dijo, envíenme a mí. Él ¿Sí? dijo, yo quiero ir, yo quiero, Dios no tiene nada que ver con la comodidad, con el gusto, que la gente que cuando ya están bien, entonces se acomodan. No, 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 yo quiero servir. Yo vine a dar mi vida, yo vine a darlo todo por la humanidad. Ahora, entrando al segundo punto, ¿verdad? Y usted hablaba, ¿por qué más bienaventurado es dar? Yo voy avanzando. ¿Por qué más bienaventurado es dar? Porque Dios es un Dios que da, pastor. Si se trata de que hacer lo que él hizo, si se trata de que tenemos los genes de él, ¿sí? La naturaleza de él, ¿por qué bienaventurado dar? Porque Dios es un Dios que da. Dios no es mezquino. Dios nunca es corto. No es la palabra que estamos caminando para este año 2026. No seas escaso. Extiéndete. Nuevos horizontes. Extiéndete. No, Dios no tiene nada que ver con la escasez, pastor. Pastor, y es que en ese que Dios da, ahí es donde, ¿qué quiere el Señor? Que le conozcamos. Porque si Él dice, hombre, más bienaventurado es dar que recibir, es porque yo soy ejemplo de dar. ¿Sí? Amén. Y uno mira cómo el Señor hizo la creación, pastor. Es lo que nos dio, la creación. Y trabajó 6 días, 5 días para darnos todo un escenario. Todo un escenario, amén. Todo un escenario para que el ser humano estuviera ahí y pudiera labrar en ese escenario. Ah, pastor, nos dio la Amén, vida, amén. porque cogió y entonces dijo a la tierra de su género, según su género, a los árboles, a las aves, a los animales, pero cuando cogió el barro, él sopló aliento de vida. Así es. Nos dio el neuma, el mismo aliento de vida de él. Ah, pastor, él Pastor, nos no, dio vida, nos dio su aliento, nos amén, dio un amén. cuerpo, pastor. Pastor, ¿y por qué más bienaventurado dar? Porque Dios es un Dios que da, ¿sí? La Biblia presenta a Dios como un Dios dador, 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 dador. Dios no es de los que están esperando es que nosotros le demos y le demos y le demos y le demos. No, no, no. Muy contrario, pastor, a lo que se ve en este sistema del mundo, ¿sí? ¿Sí? No, con Dios es completamente diferente. ¿Qué tenemos para darle nosotros, pastor? Recuerda que hablamos un día, ¿qué tenemos para darle? Yo lo único que le doy a Dios son mis pecados nomás, porque ¿qué tengo yo para darle? Problemas, ¿sí? Hacerle perder el tiempo a Dios. Yo no tengo nada para darle. Yo quiero decirle a la gente, ¿qué tiene usted para darle? Si lo que usted tiene nada es suyo, la ropa no es suya, el aire que respira no es suyo, la vida no es suya. Lo único que nosotros le damos a Dios nuestros problemas, nuestros pecados. Pero Dios es un Dios dador, nos da el perdón, nos da la salvación, nos da la vida. Él es el que nos da el Espíritu Santo, nos dio a Cristo. Dios es un Nos Dios dio. dador. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio. Nadie supera a Dios en dar, pastor. Amén, exacto. Nos dio la palabra, pastor, que es la que nos nutre. ¿Sí? Mire, y esto tenemos que volverle a darle la valía, el valor a la palabra. Porque han pasado de la primer letra que escribió Moisés, desde la primer letra del Pentateuco hasta Apocalipsis, pastor, han pasado 3.500 años y está el registro. ¿Sí? Tenemos el registro. Y el que le gusta la arqueología, hay museos de arqueología bíblica donde nos muestra lo que él nos dio en su tiempo. Y hoy nosotros, gracias a la tecnología que también él dio la ciencia, Así ¿cierto? es. Para que hicieran todo lo que hace, para que usted y yo tengamos este libro llamada Biblia.
y podamos escudriñar lo que Él nos dio. Amén. Saber que Él nos dio, pastor, en Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3 dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. No, pastor, es que el Juan 3:16 es el resultado de algo que ya Él nos dio. Así es. Allá en lo eterno, pastor. ¿Ah? Es que es un Dios, el reino comienza con un Dios que entrega todo, pastor. No está esperando es que le den, no. Mire, la excusa para Dios prosperar a alguien es que sea fiel, ¿sí? Pero no es que él le vaya a coger y porque usted le dio esas 3 moneditas, entonces el Señor no. Dios ya nos dio todo, hermano, y no hay forma de poderle devolver lo que Él nos ha dado. No hay forma para devolverle. ¿Cómo le devolvemos el aire que respiramos durante 90 años? No. ¿Sí? La comida, la salud, las fuerzas, bueno, todo lo que Él nos da. Así que este primer punto, pastor, es ¿por qué es más bienaventurado dar? Porque es un Dios que da, es un Dios que da. Antes de pedir algo al hombre, ya Dios le dio todo. Antes de pedirle algo al hombre, Él ya lo dio todo. ¿Qué tenemos? Dice el apóstol Pablo, que no lo hayamos recibido. ¿Qué tenemos que usted puede decir, no, esto es mío, es que esto es mío? Dios no tiene nada que ver ahí. Dios le dio la vida, le dio la salud, le dio las fuerzas, le abrió las puertas para que usted estuviera trabajando, le permitió la gracia para poder hacer cosas. Así que este es importante. Ahora, número 2, dar a expresar el carácter de Cristo. ¿Por qué más bienaventurado dar que recibir? Porque expresamos el carácter de Cristo. Cuando damos, estamos expresando el carácter de Cristo. Cristo, y usted lo pueden leer en Filipenses capítulo 2, desde el versículo 5, cuando el apóstol Pablo dice, tengan el mismo sentir que tuvo nuestro Señor Jesús, y empieza desde el versículo 5, capítulo 2 de Filipenses, hasta el versículo 9, empieza a describir todo lo que el Señor se dio por nosotros. Se vació, se humilló, se entregó por todos nosotros. Ahora, cuando el Señor dice, hijo mío, dame tu vida, ¿sí? Dame tu vida, es porque Él fue el que nos dio la vida y Él tiene derecho a pedírnosla, ¿sí? Y qué gusto y qué privilegio que hoy la podamos entender y sin forcejar, sin decir, no, es mi vida, no, Señor, es tuya. Tú me la diste, es tuya. Y mire, pastor, toda su vida fue un acto de dar. No vino para ser servido, tremendo, vino para para expresarse en el dar. Por eso, pastor, por eso les decía al principio, este café, no se me adelante, pero no se me atrase. Porque infortunadamente nosotros pensamos solo en dinero. Sí, Señor. Dinero. Pero para lograr la plenitud de este texto, que más bienaventurado es dar que recibir, ¿sí? Tengo que conocer al Dios que dio, al Dios que ha dado, al Dios que responde antes de que nosotros le pidamos, ¿sí? Aleluya. Wow, eso es tremendo. Hay un Isaías capítulo 65, por aquí lo estaba buscando, versículo 24, dice, responderé antes de que me llamen. Oh, Dios mío, Señor. Tremendo, pastor. Entonces, tenemos que conocer a Dios, a un Dios que da, ¿cierto? A un Dios que en el dar expresa el carácter. Mire, pastor, que dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, que Él fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. O sea, no solamente nos bendice en lo eterno, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, sino de que antes de la fundación del mundo, según Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, Él se dio. Él se dio. O sea, a Él no lo tomó por sorpresa que gritaran, que dejaran libre a Barrabás. Ah, pastor. Sí, sí, sí. A Él no lo tomó por sorpresa cuando escuchó que le gritaran, crucifícale, crucifica. No, 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 porque Él ya se había dado desde antes de la fundación del mundo. O sea, no existía nada, pastor, que usted conozca como mundo cuando Él ya se había entregado. Él ya se había dado.
Qué tremendo es entender eso, ¿verdad, pastor? No, pastor, no, Dios mío, Señor. Entonces, porque ahí entendemos que todo es un plan, no es que el enemigo, ay, mire, el enemigo cogió al Señor y mire lo que hizo con el Señor y mire el Señor, y pareciera que como que el enemigo, no, es un plan que Dios tenía. Pero el enemigo no, quiero decirle, el enemigo no gana esto, pastor, no gana, pareciera que va ganando y pareciera que va ganando, él no gana, él no va a ganar. Dios ya tiene todo, mire, antes de la fundación del mundo no existía nada, ya tenía todo listo. Por eso, pastor, mire, ya que usted dice esto, aprovecho para decirle hoy a toda la iglesia del Señor, mire, el enemigo, como no es omnisciente, él no lo sabe, él no conoce tu futuro, déjeme decirle, él no conoce tu futuro, él no conoce nada, él no conoce tu futuro, ¿sí? Como él no conoce, él no es omnisciente, él por eso fue que él creyó que con crucificar y dar muerte al Mesías, ganaba, ¿sí? Por eso Pablo en 1 Corintios 2, versículo 6 dice, mire, si hubieran sabido lo que estaban haciendo, no lo hubieran crucificado. Mire la ignorancia. Perdón, le voy a decir esto. El enemigo es un torpe, es ignorante, no sabe. Lo que él sabe es porque usted, mi amado, con amor, abre la boca y se lo dice. Yo soy negativo, yo soy malo, yo soy pérdida, yo soy fracaso. Él no sabe su futuro. El que tiene labrado el futuro suyo es Dios. Dios sí sabe a dónde lo está viendo. Dios sabe dónde lo está viendo a usted. Pero el enemigo no sabe porque si él hubiera sabido, dice el apóstol Pablo, no hubiera crucificado a nuestro Señor Jesús. Yo me imagino al enemigo ahorita cuando escuchó por primera vez Apocalipsis 13:8, diciendo, sí, Dios. Ahora, pastor, tienes razón, él no sabe nada y somos nosotros los que le trazamos ese camino cuando no entendemos que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Pastor, avancemos porque son las 7:06 de la mañana y quisiera mostrar un texto porque ahorita vamos a accesar lo que podemos dar desde el nuevo pacto porque quiere llegar a lo último de lo que nosotros podemos dar, ¿sí? Y es que en este nuevo pacto, según el Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, pastor, mira lo que dice, está interesante. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otro, ¿sí? Más bienaventurado es dar. Lo que usted ha recibido por gracia, délo por gracia, ¿sí? Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esto lo puedo dar por causa del nuevo pacto. ¿Qué podemos dar desde esta iluminación del nuevo pacto, pastor? Sé que se nos van a quedar cosas en el tintero, pero creo que va a ser de gran bendición lo que hoy podamos dar por gracia y recibir por gracia. Qué hermoso, ¿verdad? Mire hermoso este pasaje que ya hemos recibido. Cada uno recibió el don de Dios. Ya lo tenemos, pastor. Ya lo tenemos. Dios nunca crea algo vacío, pastor. Todos hemos recibido algo, todos. Dios sería injusto si al pastor Ángel le da y a mí no me da. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo sencillo. Ay, pero mire, el pastor Ángel tiene el don de ciencia y a mí no me dio nada. Tal vez a usted le dio el don de presidir, tal vez a usted le dio el don de sabiduría, ¿sí? Y usted une ese don de sabiduría que Dios le dio con el don de ciencia que le dio al pastor Ángel, hablando del cuerpo. Claro. Mire lo que hace, edifica el cuerpo, bendice la iglesia. ¿Sí? Lo que pasa es que nos quedamos mirando a los demás. Ay, mire, ese sí le dio el don. Qué facilidad que tiene. Y mire, este tiene este don, el don de sanidad, el don de profecía. Mi amado, descubra lo que Dios le dio porque a todos nos dio. Si no, Dios sería injusto en que a uno sí le da y al otro no le da. A todos repartió, a todos. A todos dio. Y ese punto, el que está tocando el pastor Ángel, es el amor siempre se expresa dando. El amor nunca permanece solamente como un sentimiento. Dios siempre produce eso, pastor. Esto es importante. El amor que Dios dio, el amor da, la gracia da, la misericordia da, la compasión da, la fidelidad da.
La importancia, aquí la pregunta es, ¿qué tengo yo para dar? Porque es que, pastor, mucha gente dice, ¿qué tengo yo para dar? Es que, pastor, es que yo soy ya mayor de edad y yo no tengo esa facilidad. Mire, ¿qué tal que usted sea un intercesor? Mientras el pastor Ángel está en Casa de Vida, usted esté orando a Dios para que el Señor toque el corazón de las personas que hoy fueron por primera vez, las familias, que Dios se glorifique. Lo que pasa es que, mire, en la parte humana, pues los elogios los va a recibir el pastor, pero Dios que está viendo, está diciendo, mire, mi hija oró, y oró para que mi siervo fuera y que la palabra corriera y la palabra fuera expresada con de nuevo, y gloria a Dios por eso. Esto es un equipo, señores. Esto es un equipo, un equipo. Nosotros solos no podemos tener el don de gracia, perdón, el don de ciencia, el don de profecía, el don de sanidad, pero nos necesitamos todos. Y en esto, por eso le digo, todos recibieron. Nadie quedó sin algo que administrar. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, pero a todos nos dio. Así es. Descúbralo y póngalo al servicio de, porque eso es lo importante. Más bienaventurado es dar, póngalo al servicio de, sirva con lo que Dios le dio. Si usted tiene una facilidad, pastor, mi facilidad tal vez no es hablar, pero sí me puedo mover por las redes. Bueno, ayúdenos por la red, vamos a montar algo bien especial para llegarle a muchas personas que a través de la red nos ven. Qué bueno. Hay gente, pastor, con muchas habilidades, pero lo que pasa es que se ponen a mirar, no, es que lo que tiene Julano, es que ese sí tiene ese don, es que ese sí tiene esa gracia, es que ese sí tiene ese talento. Todos son importantes. Pastor, y es que en el nuevo pacto, el Señor que dio su vida, el Señor que derramó toda su sangre, ¿cierto? En la cruz, el Señor nos dio un corazón nuevo. El Señor nos dio un espíritu nuevo. El Señor puso su palabra en nuestra mente y nuestro corazón. El Señor nos dio de su espíritu para amar y para amar misericordia. Para lo que usted decía, para dar perdón, porque tenemos eso para dar ya. Yo no me voy a quedar con ese bulto. Amén. Voy a perdonar, ¿sí? Voy a servir, voy a orar. Ahora, pastor, con respecto al nuevo pacto, qué bueno que yo pueda entender que soy un bienaventurado cuando doy. Amén. Que soy un bienaventurado. Y he estado siendo ministrado, pastor, porque ¿qué doy yo entonces ahora? Si bien, gloria a Dios por los recursos. Gloria a Dios por los recursos, pero es Dios el que tiene el poder para hacer las riquezas en nosotros. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Espérame, voy a quitar esto aquí. Gloria a Dios por los recursos. Amén, amén, amén. Gloria a Dios por la generosidad. Así es. ¿Sí? Qué bendición la generosidad. Y si queremos aprender de generosidad, generosidad no depende del bolsillo, generosidad depende del corazón. Amén. Y es porque Dios nos dio un corazón nuevo. Si quiere, puede mirar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, capítulo 9, que el apóstol Pablo expresa el corazón de la iglesia de Macedonia. Que estando en profunda pobreza, ellos abundaron en generosidad. ¿Sí? Amén, amén, amén. Entonces, qué bueno, gloria a Dios por los recursos, y oramos al Señor que nosotros haya temor reverente para administrar los recursos y extender el reino, sembrar en el reino de los cielos. Pero nosotros estamos para dar, pastor. ¿Qué tal si, entendiendo que somos bienaventurados, damos nuestro mejor tiempo? Nuestro mejor tiempo. Cuando estoy en una casa de vida, voy a dar mi mejor tiempo. Cuando voy a alabar a Dios, pastor, adorar a Dios, voy a dar mi mejor tiempo en alabanza y en adoración. Los que son servidores del templo, de la casa donde Dios nos permite congregarnos, y Dios le ha permitido por su voluntad usar un instrumento, usar una guitarra, voy a dar lo mejor de mí. O sea, si yo llego a entender esto, pastor, no tengo que estar diciéndole al siervo o al ministro, oye, hermano, hay que ensayar. Amén. Porque sé que soy bienaventurado en dar y voy a dar lo mejor de mí. Amén, amén. En los tiempos de oración en la madrugada voy a dar lo mejor de mí, me voy a despertar bien, no voy a estar ahí cabeceando. No, voy a dar lo mejor de mí. Amén, amén, así es, así es. Voy a dar lo mejor de mi adoración, voy a dar lo mejor de mi fe, voy a dar lo mejor de mi tiempo, voy a dar lo mejor de mi obediencia.
Voy a dar, voy a dar, voy a dar. No nos quedemos solo en el recurso. Gloria a Dios por el recurso porque se requiere. Una vez Amén. escuché a una persona que confrontó mi corazón y él decía, hace muchos años, pastor, hace muchos años, usted lo conoce, el pastor Mauricio Conde, en su estilo que confronta. Dijo el pastor, esas iglesiecitas que hacen, el día de misiones, y no dan nada para las misiones. Y sí, Andrés, eso me confrontó porque yo sí, no puedo, tengo que ser coherente, Amén, amén. coherente, ¿sí? Y entiendo que si soy más bienaventurado dando, tengo que dar lo mejor. Pastor, ¿qué tal si doy lo mejor como esposo? Señor. Porque me han bienaventurado. No espere que su esposa dé lo mejor. Sí, No, no, sí, no, sí. sea usted, porque Sí, más señor. bienaventurado es dar que recibir. Que Sí, usted sí. sea, dé lo mejor como papá, dé lo mejor como empresario, dé lo mejor como un colaborador de una empresa. Más bienaventurado es dar. Hágalo como para el Señor. Lo sabemos, lo entendemos, lo leemos, pero en el momento de accionarlo no lo hacemos. Pastor, interesante ese punto, Perdóneme, pastor. pastor, termina, pastor. Yo sé que usted lo tiene y lo tengo ahí atajado. No, no, tranquilo, tranquilo, suéltela. ¿Qué tal si la esposa dice, voy a dar lo mejor para mi esposo? Sé que esta noche solo tenemos un par de huevitos con unas tajadas, pero esos huevitos con tajada voy a hacer lo Amén, amén, mejor. amén. Voy a estar atento que no se me quemen esos huevitos, porque quiero dar lo mejor, ¿sí? O sea, pastor, mire, esa mujer, la mujer que dio dos blancas, que en pesos Amén, colombianos son 250 pesos, dio lo mejor, porque más amén, bien, amén, amén. ¿sí? Así Ahora sí, es. pastor, cuéntame. No, no, pastor, es interesante, como usted dice, lo que está hablando es que nosotros hemos definido, bueno, lo que es el pacto, es dar lo mejor suyo para la otra persona, para la esposa, para el esposo, ¿sí? Tu bien a mi costo. Tu bien a mi costo, ¿sí? Sí, El sí, bien tuyo a mi costo, ¿sí? sí, señor. No se ponga a pensar, pero ¿para qué yo doy si no me da nada? Porque es que la palabra es para usted, más bienaventurado. Siéntase más bienaventurado es dar que recibir. Si la otra persona no le importa, usted está, qué dicha yo darle lo mejor, ¿sí? Qué dicha entregarle lo mejor. Por eso estas cosas no las entiende todo el mundo, pastor, porque es lo que pasó con la mujer del perfume, con María, que ahorró todo un salario y todo un año, pastor, no gastó nada, no se mandó a arreglar las uñas, el pelo, sí, arreglarse las cejas, no, no, ella ahorró toda esa plata, no se fue a comprar el último vestido, no, ahorró toda la plata, pastor, ¿y qué hizo? Fue y se compró un perfume para derramarlo a los pies del Señor. Y eso fue algo extraordinario. Y usted sabe lo que marcó para nuestro Señor y lo que marcó para otros. Otros se escandalizaron, pero el Señor dijo, no, no. Ella lo que hizo fue algo profético. Mire, Amén. pastor, le voy a decir algo así rápido. Tranquilo, pastor. Hay dos palabras importantes, pastor. Una es, y se lo voy a decir así, una es anunciar y la otra es manifestar. Pablo dijo, unos anuncian a Cristo, ¿sí? Y lo hacen con envidia, lo hacen con contienda, pero bueno, no importa, Cristo está Déjelo, siendo anunciado. déjelo, Pero es sí. que, mira, anunciar a Cristo no cuesta nada, pastor, pero manifestarlo nos cuesta todo, nos cuesta la vida, Eso. porque para que Cristo se manifieste, yo tengo que morir. Mm. Usted puede dar, pero ¿cómo lo da? Como dice, el mejor ejemplo lo puso nuestro querido pastor Ángel cuando dice la mujer de las las Blancas. dos blancas, ¿sí? Muchos daban, dice el Señor, muchos daban, pero por montones. Eso me imagino a los discípulos, pastor, diciendo, esta mujer dio más y dio por ahí 5 moneditas de 50, esas pequeñitas, ¿sí? Yo me imagino a Pedro, y si estaba Judas, peor, yo me imagino diciendo, ¿cómo así? El Señor no sabe sumar, no sabe multiplicar. ¿Cómo que es que esta mujer que dio 5 moneditas de 50 pesos de las pequeñitas, que suman 250, y estos hombres que están trayendo por montones, por bultos, y dice que ella dio más que ellos? Esto no se entiende si nosotros no tenemos claridad que
Una cosa es anunciar, otra cosa es manifestar. Para manifestar a Cristo tengo primero que morir. Para que Cristo se manifieste en mí, tengo que morir. Entonces, hay gente dando, pero no lo hace de la manera correcta. Y yo quiero animarle, mi amado, porque Dios es un Dios de oportunidades. Hoy Dios viene para decir, mire, ordena las ideas, ordénate, porque tal vez has servido, pero no lo has hecho de la manera correcta. No lo ha hecho de la manera que me agrada a mí. Muchos sirvieron al Señor. Señor, en tu nombre, anunciaron, en tu nombre hicimos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. No los conozco. Porque si queremos manifestar al Cristo que está en nosotros, en ese dar, tenemos que entender que tenemos que darlo todo y sentirnos, como dijo el pastor, privilegiados, sentirnos bienaventurados, apasionados. Qué bueno que yo hoy el Señor me permitió servir en su iglesia y lo hago con gusto y lo hago lo mejor y llego temprano y me engalano bien para él, ¿sí? Y con una cara feliz y alegre. Amén. Pastor, yo sigo ministrado en que, ¿qué tal si entendemos esto y cuando nos reunimos en casa, en un devocional, cuando nos reunimos en el auditorio, cuando nos reunimos en las casas de vida, que por cierto, hoy hay casas de vida de varones, Amén. mañana miércoles casa de vida de mujeres, pero ¿qué tal si damos lo mejor? Amén, amén. Voy a dar mi mejor adoración. ¿Sabe? Amén. No espere menos. Dad y se os dará. No espere una medida que no sea buena. Una medida apretada, remecida, rebosante. No espere menos. Porque entiendo que voy a dar lo mejor de mí. Amén, amén. Entiendo que desde que llego al auditorio el domingo, me estoy reuniendo con mis hermanos de la fe, mi familia, la familia de Dios, que cuando me conecto desde Canadá, desde España, desde Venezuela, desde La Dorada, me estoy conectando con la familia de la Amén. fe y voy a Amén, dar así lo es. mejor, voy a dar lo mejor. ¿Qué tal si en el ser bienaventurado, que es más bienaventurado dar, doy el amor que quizás no he Amén. recibido, doy el servicio que quizás no he recibido, Así es. vivo en armonía y unidad que quizás no he recibido? O sea, no espere el otro. Empiece por usted. Empiece en casa. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y sabe qué dice el Señor? Porque Dios ama al Ama. dador alegre. Alegre. Amén. Eso es que Pastor, ¿qué tal ese cierre? Dios no. ama al dador alegre. Es ¿Qué que, podemos pastor, decir más para ir cerrando nuestro café, Pastor? Este mire, 7 de julio. en el nuevo pacto, porque nosotros estamos aquí de este lado del nuevo pacto, el dar es impartir lo que hemos recibido de Dios. Sí, señor. Yo no me puedo quedar de este lado solo deme y deme como el pollito pidiendo pío, pío. No, yo necesito entender de que ¿Cómo yo hace? ya ¿Cómo hace? pío, pío, pío. Quedarme de este lado pidiendo, hermano, porque yo ya lo tengo. Es que nosotros, mire, le voy a decir algo. El que tiene a Cristo posee una fuente inagotable de recursos Nadie espirituales. El que tiene a Cristo. Si no tiene a Cristo, tiene una religión, hermano. Sí. Mírese a ver. Si usted tiene a Cristo, tiene una fuente inagotable de recursos espirituales. ¿Y qué tiene? Amor. Usted tiene amor para dar. ¿Sí? Amén. Usted tiene, hermano, tiene perdón, servicio, tiene un sinnúmero de recursos dados por Dios para dar. El Amén. servir lo hago con gusto. No espero que se me retribuya. No, no dice el Señor, no. El que le da al pobre le presta a Dios. Ah, bueno, yo no estoy esperando que me devuelvan. No, yo le doy a Dios porque sé que Dios me va a retribuir. Y yo sé que Él lo hace sin que usted lo esté pidiendo. Él le va a retribuir. Pero mire, es importante esto. El dar en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es impartir lo que hemos recibido de Dios. Amén. Tenemos recursos inagotables
dados por Dios en Cristo Jesús. Tenemos amor, tenemos paz, tenemos la paz, pastor. Qué bueno, El fruto, importantísimo impartir paz el en fruto. medio de unas situaciones tan difíciles que está viviendo el mundo, y usted pueda tener, tiene la paz, imparta la paz, esperanza, fe. Sí, la fe, que la gente vive en una incertidumbre, y que usted sea, no es que usted entre también en crisis allá con los otros, y no, imparta la fe, imparta esperanza, porque esto se requiere, hermano amado. Dios nunca, por eso le digo, Dios nunca pediría algo que Él no nos haya dado. Como Él no lo dio, Él ahora dice, vayan, vayan. Y mire, hay muchos beneficios. Al principio hablamos de Lucas capítulo 6, versículo 38. Da y se os dará. El pastor Ángel ahora menciona de 2 Corintios capítulo 9, ¿sí? Versículo 8, dice, versículo 6, del 6 al 8 dice, porque Dios ama al dador, al que da. Escúcheme, no lo quede solo en las finanzas, para recoger la ofrenda. No. El que da. Más bienaventurado es dar cuando usted da amor, cuando usted da esperanza, cuando usted da fe, cuando usted sirve, cuando usted colabora, cuando usted se suma a muchas cosas. Dar. Hermano, eso, los beneficios, ¿sí? Las bendiciones, lo que el Señor le devuelve es incalculable. Por eso, qué bueno que podamos entender para este mes de julio este punto importante del dar. En ¿Sabe nuestra por qué? edificación. Pastor, porque ¿qué tenemos nosotros? Alguien puede decir, pero ¿yo qué tengo? Usted tiene a Cristo, hermano. ¿Sí? Tremendo el mundo que no tiene. El mundo lo que tiene unos 3 centavos, pero usted sí tiene a Cristo. Usted tiene la vida. Usted tiene la vida, usted tiene la plenitud. Lo que pasa es que nosotros, si nos medimos con los estándares del mundo, pues sí, tal vez no nos ganan por unos poquitos de pesos, pero nosotros tenemos a Cristo. Tenemos todo, pastor. Amén, amén, pastor. Así, definitivamente. Yo, en esto es que Dios nos lleva en aumento como la luz de la aurora, mi actitud tiene que cambiar. Amén. Y mis tiempos de oración tendrán que ser entendiendo que soy un bienaventurado en dar. Voy a dar mi mejor oración, guiado por el Espíritu, en el Espíritu, ¿sí? Pero a veces queremos orar, pero no tenemos la actitud correcta para orar. Queremos adorar, pero no tenemos la actitud correcta para adorar. Nos cuesta conectar lo biológico con el Espíritu. Nos cuesta conectar. Pero que usted entienda, más bienaventurado, voy a dar mi mejor adoración a Dios. Así es. Sepa que una medida rebosante de Dios en esa adoración, Él se va a glorificar. Él se va a glorificar. Pastor, 7:27. Listo, oremos, pastor. oremos, Listo. oremos. Mire, quiero decirle a alguien algo. Mire, mi amado, muchas veces nosotros, por la mentalidad que traemos, pastor, hablamos de escasez, pero Dios siempre está viendo una semilla que se puede multiplicar. Amén. La mujer recuerda a la Eliseo, la esposa de un profeta que había muerto, y va al profeta y le dice, mire, tu siervo ha muerto. ¿Sí? Y él dice, ¿qué tienes en casa? Y dice, no tengo nada. ¿Sí? Y mire, pastor, lo que parecía insignificante para ella, que sí tenía, fue la llave para un poderoso milagro, ¿sí? Wow, sí. ¿Sí? Ahora, la mujer, la viuda de Sarepta, que al principio usted lo dijo, la viuda de Sarepta, ¿qué tenía? Un poquito de harina y un poquito de aceite. Para ella era, también. Sí, poco, era la última comida ya. Para morir, pero mire, cuando ella pone y dice, deme a mí primero, dice el profeta, deme a mí mi primero. Sí, donde ella ponga a pensar, no, pero ¿cómo le voy a dar al hombre si primero está mi hijo, primero estoy yo, después si queda le damos algo a él? No. Mire cuando Dios pide, hermano, cuando Dios pide mire lo poderoso de una semilla, ¿sí? Cuando se obedece, cuando usted abre las puertas de su casa para hospedar la palabra, cuando usted sirve a alguien, ¿sí? Que en ese momento no tiene,
cuando usted hospeda a alguien y le ayuda y le colabora. Bueno, hay muchas cosas que nosotros podemos servir a Dios. Por eso el Señor dice, tuve hambre y me diste de comer, tuve enfermo y me visitaste. Mire, hermano, qué tremendo. El Señor dice, y le pregunta el Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? Dice, cuando lo hicieron con uno de mis pequeños, Hermanos. lo hicieron a mí. Con uno de mis pequeños hermanos. De mis hermanos, sí. Sí. Señores, qué privilegio que Dios nos ha dado para servir, para dar. Y de paso agradezco también, pastor, con la iglesia, Casa de Dios, que nos unimos para ayudar a los hermanos en Venezuela. Mire qué bendición el poder sembrar. Tal vez hubiésemos querido sembrar más, pero bueno, se sembró, ¿sí? Ay, pero el pastor va a pedir para los hermanos, ¿y cuándo me van a dar a mí? Mi hermano, esto es una semilla, usted coja esa, véalo como una semilla, esto es una semilla que va a traer una gran multiplicación. Una gran multiplicación. A veces nos quejamos que no pasan milagros y es porque en casa tenemos cosas que pueden bendecir a otros y por eso, por ese acto de obediencia, Dios trae una gran recompensa. Así es. Yo quiero cerrar con el texto, pastor, nuevamente. Sí, pastor. En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar la palabra del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, porque Dios ama al dador alegre. Dios, no espere menos de Dios. No espere, mire, vamos a recibir, pero que nuestra actitud sea de dar y dar lo mejor. Dios dio lo mejor a su propio Hijo. Cuando llamó al ministerio Pablo, no pidió al recién convertido, pidió a Pablo, deme lo mejor, Pablo, para extender el reino. Dios, cuando pidió a Abraham, dijo, al que amas. Al que amas. Dame lo mejor, porque Dios ama al dador alegre y nosotros somos bienaventurados. Amén. Oremos, pastor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Amén. Una vez más, Señor, como lo dijo tu siervo, por cada vez abrir más nuestros ojos, Dios, por iluminar nuestro entendimiento, Dios, gracias por este privilegio que tú nos das de dar, Señor. Gracias porque hoy añades más de tu sabiduría, más de ese conocimiento, de esa revelación de tu palabra, Señor. ¿Cuántas veces hemos sido escasos, hemos sido limitados en el dar, Señor? Y no lo estamos hablando únicamente en la parte económica. El dar a ti todo, Dios, el servicio, nuestro tiempo, Señor, mi Dios, nuestra adoración, nuestro tiempo en la palabra, todo, Dios, darnos como esposos, como padres, como hijos, dar lo mejor, Dios amado. Gracias porque hoy añades más de esa sabiduría, Dios, a nuestras vidas. Oramos para que esta palabra corra y sea glorificada, Dios. Hay una directriz de tu parte, Señor, para este mes de julio, Dios amado. Más bienaventurado es dar que recibir, Señor. Concédenos el vivir esta palabra en este mes de julio, Dios. Que lo hagamos con gozo, que lo hagamos con alegría, porque tu palabra dice que tú amas al dador alegre, el que lo hace con gozo, el que lo hace con alegría, Señor, el que se saca el bocado de su boca para darlo al que no tiene, Señor, y lo hace con un gusto, como si se lo estuviera sirviendo y dando a nuestro Señor Jesús. Amén. Permítenos tener esa actitud, Dios. Permítenos tener esa actitud, Dios amado, como la mujer, Señor, que registra Juan 12. Esta mujer que el costo que esto derivaba del perfume, Dios, cuánto costaba este perfume, pero ella no miró esas cosas. Ella quería darte lo mejor a ti, Señor. Ayúdanos a entender y a caminar y a vivir, Señor, esta palabra, Dios amado. Señor, y yo quiero hacer esta declaración sobre tu iglesia, sobre todas las familias. No viviré mirando lo que me falta, sino lo que Cristo ha depositado en mí.
De su plenitud he recibido gracia sobre gracia. Soy un canal de bendición, provisión y vida. Lo que pongo en las manos del Señor será multiplicado para su gloria y para la extensión de su reino. Gracias, Padre. Gracias por la iglesia que, Señor mi Dios, que es generosa. Gracias por la iglesia que es dadora, Dios. Gracias por la iglesia, Señor mi Dios, que se despoja a sí mismo para dar, para servir, para colaborar a muchos necesitados, Dios, para enviar una semilla, Dios, a los misioneros que están en todo el mundo, Señor, que están haciendo tu obra, Dios. Gracias, gracias, gracias. Que este sea la mañana de la recompensa, Dios. Como dice Marcos capítulo 10, cuando Pedro le pregunta, Señor, y nosotros lo hemos dejado todo por ti, dice, recibirá 100 veces más aquí y arriba recibirá la vida eterna. Señor, gracias por la recompensa que traes sobre tu iglesia, sobre las familias. Señor, gracias, porque sabemos, Dios, que tú añadirás más de tu rica bendición sobre las familias, Dios. Te honramos, te alabamos, Dios, y recibimos esta palabra, Señor, y caminaremos sobre esta palabra, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Pastor, gracias, muchas gracias por acompañarnos y por sumarse en esta edificación. ¿Sí? Amén. A la iglesia que hoy nos acompañó y la que nos acompañará más adelante, no en directo, gracias. Sé que esta palabra nos va a llevar a una milla más, nos va a llevar a crecer en esa luz de la aurora, como dice la escritura. Un abrazo, el Señor les continúe bendiciendo. Hasta una próxima. Hoy nuestro tiempo de casa de vida con los varones y mañana el tiempo de casa de vida con las mujeres. Un abrazo, bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.